Ya leímos ahorita una parte, más bien leímos 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 24. Vamos a leer nuevamente, pero ahora solamente los versículos del 12 y 13, ¿sí? Que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo en forma unida. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os reciben en el Señor, que os amonecen, y que los tengáis en mucha estima por amor, tened paz entre vosotros. Amén. Pueden sentarse. Gracias, hermanos. Vamos a reflexionar en esta porción de la palabra de Dios, y el título que le hemos puesto a esta breve reflexión, bueno, espero que sea breve. Yo creo que ustedes también esperan que sea breve. No, vamos a ver, vamos a reflexionar. Es las responsabilidades de la iglesia hacia el pastor. Bien, cada año, como iglesia, dedicamos un día para festejar y reconocer a nuestro o a nuestros pastores, que ya desde hace algunos años el Señor nos ha concedido el privilegio de contar no solo con un pastor, sino con más pastores, siervos de Dios que están a su servicio también en las misiones, en la misión de Ríos de Agua Viva, o en otras misiones que también estamos trabajando como iglesia. Gracias a Dios por eso. Pero más que una festividad más de nuestro calendario, y era parte de lo que hablábamos el día de hoy en la clase con Raimundo, como nuestro calendario litúrgico menciona o señala algunas fechas conmemorativas, pero que muchas veces estas han perdido el sentido, porque se han vuelto simplemente una fecha más en el calendario con la que tratamos de cumplir, ¿sí? Bueno, más allá de una festividad que es el Día del Pastor, que esta debe ser una oportunidad para que como iglesia reflexionemos en la importancia de nuestros pastores y cumplamos así con el mandato de Dios de reconocerlos y tenerlos en mucha estima, como lo acabamos de leer en la porción de la palabra que leímos hace unos momentos. Bueno, en los próximos minutos reflexionaremos en las palabras del apóstol dirigidos a la iglesia de Tesalónica, donde nos está exhortando a tener un cuidado especial para con aquellos que trabajan, presiden y amonestan. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en esta tarde. Señor Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, de poder escuchar tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que hables a través de mis labios y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que toque el corazón de mis hermanos y nos muestres a cada uno lo que tenemos que aprender el día de hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en varias porciones de la palabra podemos encontrar lo que son las responsabilidades del pastor hacia su iglesia, de entre las cuales podríamos destacar las siguientes, sin mencionar citas ni nada, pero podemos encontrar cómo la Biblia enseña que los pastores pues son aquellas personas responsables de conducir a la grey, de un cuidado espiritual de la iglesia, la visitación, de apacentar las iglesias o de alimentarlas con la palabra, es decir, de la enseñanza. Sin duda, todo esto es una gran responsabilidad. Sin embargo, el día de hoy nos enfocaremos no en las responsabilidades del pastor, sino en las responsabilidades de nosotros como iglesia y las que tenemos hacia nuestro pastor, desde el punto de vista bíblico. Porque bueno, también podríamos mencionar lo que mencionan, por ejemplo, nuestros libros de gobierno. Tenemos nuestro manual de procedimientos, donde también se establecen por ahí cuáles son las responsabilidades de la iglesia hacia su pastor. Y entre ellas está pues darle un sueldo digno para su mantenimiento, un lugar para vivir, vacaciones, bueno, todo eso.
Pero bueno, no nos vamos a enfocar a eso, sino más bien a lo que nos establece la Biblia. Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica y les ruega que haya una buena relación entre ellos, entre todos ellos, y todo aquel a quien el Señor ha puesto como responsable para guiar, para enseñar y cuidar de su iglesia. En otras palabras, a quien Dios ha puesto como líder o como pastor. Todo esto con el propósito principal de que haya paz en la iglesia. Paz entre todos aquellos que formamos parte de su cuerpo. Pero ¿qué es específicamente lo que nos pide? Pero básicamente son dos cosas las que nos pide. Número uno, reconocer, y dos, tener en mucha estima. Entonces vamos a ir analizando estos dos conceptos un poco más a detalle, de acuerdo a lo que dice la palabra. Reconocer a quién, podríamos preguntarnos. Bien, lo que nos dice el apóstol Pablo es reconocer a quienes trabajan. Se refiere a quienes trabajan en la obra del Señor, a quienes dedican su tiempo, recursos, tiempo al servicio al servicio del Señor y de su iglesia. Al abordarlo de esta manera, podemos referirnos no solo a los pastores, sino a todos aquellos hermanos que de alguna manera sirven en su casa, en la casa del Señor, es decir, a los ancianos de iglesia, a los diáconos, a los músicos, maestros, guardatemplos, voluntarios en la escuela bíblica de vacaciones, en la escuela infantil, etc. Sería imposible quizá ahorita mencionar a todos los ministerios, pero cualquier voluntario en cualquier otro ministerio de la iglesia nos manda el apóstol Pablo que reconozcamos a estos hermanos, que sepamos el trabajo que ellos están haciendo. Esto nos habla de lo importante que es identificar y reconocer el trabajo de todos aquellos que sirven y de no darlo por hecho, porque muchas veces tendemos a darlo por hecho. Ya es algo tan normal y tan común que haya alguien que se encargue de los niños, que ya ni siquiera pasa por nuestra mente pues el agradecérselos por ese esfuerzo adicional que ellos están haciendo. O es tan común que haya alguien que dé la clase de escuela dominical por las mañanas, que ya tampoco pasa por nuestra mente el reconocer el trabajo que ellos están haciendo. Bueno, de todo eso podríamos hablar. Sin embargo, en esta ocasión nos enfocaremos principalmente a los pastores. Después de todo, ellos son quienes Dios ha depositado, en quien Dios ha depositado mayor responsabilidad, quienes en la mayoría de los casos se dedican a esa tarea de tiempo completo. Es decir, han decidido dejar de desarrollar cualquier otra actividad posiblemente remunerada por dedicarse al ministerio de la palabra de Dios de tiempo completo. En la mayoría de los casos, porque también encontramos algunos pastores que han decidido dedicarse a esto de tiempo completo y aún y cuando tienen su trabajo, además hacen la labor de pastor. El mismo apóstol Pablo lo hacía de esta manera. Él se sostenía a sí mismo a través de otra actividad que él desarrollaba. Pero él mismo lo decía, no es así como debe de ser, sino que es mejor que quien se dedica a esto lo haga de tiempo completo, porque es algo que se requiere, ¿verdad? Requiere de todo nuestro tiempo, toda nuestra atención para poder hacerlo. Bien, estábamos preguntándonos o tratando de respondernos la pregunta de ¿a quiénes es que nos dice el apóstol Pablo que debemos de reconocer? Bueno, dice a quienes presiden, a quienes presiden. Con esta expresión comprendemos que el apóstol Pablo se refiere a todos aquellos a quienes el Señor ha puesto en una posición de liderazgo, quienes tienen a su cargo tomar decisiones y servir a la iglesia al resto de los hermanos. Con esto también podríamos incluir a los ancianos, quienes están en el consistorio, a los diáconos, quienes toman decisiones de las labores, los ministerios que tienen que hacer como diáconos para servir al resto de los hermanos, a los directivos de las organizaciones, ¿sí? De la sociedad femenil, de los jóvenes, etc. El coro de la iglesia, cuando está activo, porque muchas veces en la mayor parte del año no lo está, sino simplemente cuando se aproximan algunos eventos. Sin embargo, una vez más,
aclaramos que por esta ocasión nos referiremos especialmente a los pastores. Dice también el apóstol Pablo que debemos de reconocer a quienes nos amonestan. Y aquí vale la pena hacer varias reflexiones. Pensando en cómo se encuentra nuestra sociedad actual, la sociedad en la cual vivimos, uno de los temas más relevantes que han tomado mucho auge es el humanismo. El humanismo es una de las corrientes filosóficas más preponderantes de nuestro tiempo, que lamentablemente se ha impregnado en el cristianismo, así como la humedad, cuando hay una fuga y empieza a impregnarse entre la pared. De esa manera a veces se empieza a impregnarse en el cristianismo y es poco a poco, a veces sin que nos demos cuenta. En casos extremos podemos aseverar que el enfoque en las iglesias ya no es Dios. El enfoque ahora es la persona. Que las personas se sientan bien y en muchas partes eso es lo que piensan. Entonces todas las actividades que se implementan, que se llevan a cabo, las hacen con el enfoque no solo no de agradar a Dios, sino muchas veces, de poder atraer a más personas, confundiendo quizá un poco el hecho de que nuestra prioridad como iglesia es atraer a otras personas y predicarles el evangelio. Sin embargo, debemos de tener en claro que nuestra prioridad debe ser Dios y que todo lo que hagamos debemos hacerlo para agradarle a Él y no para agradar al hombre. Y en esta filosofía y estas ideas que del mundo se han colado hacia nuestras iglesias, hacia nuestras familias, hacia nuestra forma de pensar, pues no nos gusta que se nos diga que nosotros tenemos culpa. No nos gusta que muchas de las cosas que están pasando en nuestra vida son ocasionadas por nuestra desobediencia a los principios bíblicos. No nos gusta que nadie nos señale eso. Nos molestamos, nos sentimos incómodos y algunas veces preferimos no venir más a la iglesia porque nos están diciendo o nos están señalando algo sobre nuestra forma de vivir, sobre nuestros hechos, sobre la forma en la cual no estamos viviendo conforme a lo que Dios nos pide. Dios puso a tu pastor a ponerte todas estas cosas en la mente. Ese es su trabajo: señalarnos, advertirnos, darnos a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuáles son los principios y los valores que están plasmados en su palabra y que debemos aplicar en nuestra vida. Por eso dice el apóstol que debemos reconocer a quienes nos amonestan, nuestros pastores, aun y cuando estas amonestaciones no sean tan agradables para nosotros. El pastor que tú necesitas no es aquel que quiere agradarte a ti, es aquel que quiere agradarlo a Él, el que quiere agradar a Dios. Ese es el pastor que nosotros necesitamos. No el que habla bonito y el que todos sus mensajes son motivacionales y nos motivan y nos hacen sentir bien, sino el que realmente nos está declarando la voluntad de Dios para nuestra vida, aun y cuando ese mensaje sea incómodo. Solo las personas que perciben lo que necesitan son difíciles de encontrar, por no decir imposible. Es decir, que una persona se dé cuenta por sí sola de qué es lo que necesita en su vida es muy complicado. Siempre necesitamos unos ojos externos que nos digan en qué situación nos encontramos y qué es lo que necesitamos. Solo Dios sabe lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Solo Dios puede cambiar y transformar tu vida. El instrumento que Él utiliza es su palabra. Y a sus pastores, a sus siervos, quienes comunican y dan a conocer su palabra en nuestra vida. Y si tu pastor es un fiel predicador de la palabra de Dios, debería de darle gracias a Él. Y es necesario que tengamos muy claro lo siguiente: que Dios lo llamó a amonestarte. Dios llamó a tu pastor, a nuestro pastor, a amonestarnos. Como miembros de la iglesia, debemos reconocer a nuestro pastor.
Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, predica la palabra. A Timoteo como pastor, predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta. Y todos esos mandamientos que dio Pablo a Timoteo, también los da el día de hoy a nuestros pastores. Por lo tanto, es parte de su responsabilidad, es parte de su llamado, y eso tenemos que reconocerlo como iglesia. Bien, reconocer. Pablo exhorta a la iglesia en cuanto a su actitud y responsabilidad hacia su vida espiritual. Específicamente al pastor, reconócelo y estímalo. Ahora, reconocerlo no nos está hablando en términos sencillos de solo verlo y saludarlo y decir, ah, sí, es él, ya sé quién es el pastor, porque luego a veces ni siquiera sabemos exactamente quién es, ¿verdad? Sino algo más específico. Reconocer, ¿qué reconocer? ¿Qué debemos de reconocer en el pastor? Bueno, número uno, hay que reconocer que el pastor es un regalo de Dios. Y así como nos alegramos con cualquier otro regalo que pudiéramos recibir, por ejemplo, nuestro cumpleaños, que alguien viene y nos da un regalito, por más sencillo que sea, eso trae alegría a nuestro corazón, nos pone contentos. Bueno, de esa manera debemos alegrarnos de poder tener un pastor, porque es un regalo que Dios nos ha dado, y que podemos abrir y podemos disfrutar de ese regalo que Él ha puesto en nuestras vidas. Debemos reconocer que nuestro pastor es el regalo de Dios a su iglesia. De acuerdo a la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que dio dones a la iglesia. Pablo le escribe a los ancianos de Éfeso y les dice: mirad por vosotros mismos la grey sobre la cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey de Dios. Reconoce una cosa: tu pastor no está ahí por tu deseo, tu pastor no está ahí porque lo decidió la comisión de púlpito o porque así se decidió en la reunión congregacional. A lo mejor ahorita todavía estamos en esa etapa, todavía no llegamos a ese punto, pero ya cuando tengamos a nuestro pastor decidido de acuerdo a la reunión congregacional, no es porque así se decidió y no es porque todos votamos y así quedó y esa fue la voluntad de la iglesia, sino que nosotros reconocemos que Dios se manifiesta a través de la voluntad de la iglesia y que es la voluntad de Dios la que se está cumpliendo. Y a quien Él ponga por pastor es porque Dios así lo quiso. Tu pastor está ahí porque Dios lo puso ahí. Tú tienes que entender eso. Esa ha sido su voluntad. Tenemos que reconocer también que Dios lo llamó, que Dios llamó a nuestro pastor para hacer esa labor. Reconocer primeramente que Dios es el que lo puso ahí como tu pastor. Dios ama a su iglesia. La iglesia es la novia de Jesucristo. Él ama a su iglesia. Él tiene derecho de decidir a quién la encarga para él. Dios puso en tu iglesia a tu pastor y tenemos que reconocerlo. También tenemos que reconocer que Dios le puso por autoridad. Si tú no reconoces eso, tú estás en grave peligro, al igual que tu familia. Es igual que una mujer que no se somete a su marido, que está en grave peligro, está totalmente expuesta. La palabra de Dios dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y de algo parecido tocó nuestro hermano Andrés hoy en la mañana. Así como la mujer le pide a la mujer sujetarse a su marido, pero al marido le pide amar a la mujer, bueno, así sucede también en la relación del pastor con su iglesia. Nosotros como iglesia debemos sujetarnos a nuestro pastor en respuesta al amor del pastor hacia su iglesia, pero principalmente al amor que ya ha sido manifestado a nosotros a través de Jesucristo. A través de la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz, Dios ha manifestado su amor para con nosotros, y eso nos debe de poner a nosotros sujetos a Dios, sujetos a la autoridad que Él ha puesto sobre nosotros. Somos muy rebeldes.
Qué difícil es someterse. Y esto para todos es difícil. Al pastor, someternos al pastor. A los hijos les es difícil someterse a sus padres. A nosotros nos es difícil someternos al Señor. No nos gusta someternos. Desde Génesis 3, todos tenemos problemas para someternos. Pero si usted no se somete al Señor a través de su pastor, no puede hacer lo que Él quiere hacer, que es cuidar de su estado espiritual. Por eso, a pesar de que sea tan difícil, tan complicado, es algo que debemos buscar y lograr en nuestra vida, el someternos. Pensando en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿quién es el que puso a nuestro pastor? Es Dios a través de su Espíritu Santo, que guía a su iglesia y mueve las situaciones para que un determinado pastor pueda llegar y estar al frente de su iglesia. Solo una persona espiritual se somete al orden del Espíritu Santo. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, la palabra griega de paz quiere decir estar de acuerdo, sin temer amenaza. Pero si usted es un cristiano carnal, si no hemos logrado someter nuestra vida al señorío de nuestro Señor Jesucristo, puede ser muy difícil para nosotros someternos. Y por eso es que hay tantas divisiones en la iglesia, por eso es que hay tantos problemas. A la carne no le gusta someterse a Dios ni a lo establecido por Dios. Bien, y nos vamos ya a la segunda parte, ya última parte de esta porción de la palabra que estamos analizando. Y nos dice el apóstol Pablo, tener en mucha estima, tenerlo en mucha estima a nuestro pastor. La palabra nos pide estimarlo mucho, que le tengamos en mucha estima y amor. Y entonces aquí viene nuestra pregunta. Yo la hago libremente, pero cada uno de nosotros tenemos que hacerla a nosotros mismos. ¿Usted ama a su pastor? Sí, claro, ¿verdad? Sí lo amamos. Pero a lo mejor si lo volvemos a preguntar, y bueno, ¿qué implica ese amor? ¿De qué manera lo estoy demostrando? ¿De qué manera lo estoy poniendo en práctica ese amor que tengo para con mi pastor? Siempre que se habla de amor, pensamos que el pastor tiene que amar a la iglesia. ¿Sí? Viene como una idea lógica en nuestras cabezas. El pastor tiene que perdonar, el pastor tiene que aguantar, el pastor tiene que portarse bien. Él tiene que ser ejemplo al resto de la iglesia. Y nunca pensamos en cuál es nuestra responsabilidad hacia ellos. La única forma de cumplir con este mandato es con el amor de Cristo. El amor que Dios ha derramado en nuestras vidas al entregar a su propio Hijo para morir en la cruz. Un sacrificio que nos rescató de nuestra muerte espiritual y estado de total depravación. Dios, a través de su perdón y de su espíritu vivificador, nos ha capacitado para obrar su voluntad. Y solo entonces podemos amar como se requiere. Solo el amor de Cristo es el que puede cambiar nuestra vida, nuestro corazón, de tal manera que podamos cumplir con su mandato. Debemos de amar a nuestro pastor por causa de su obra, dice el apóstol Pablo, por causa de su obra. ¿Cuál obra? ¿Cuál es la obra del pastor? Bueno, la obra somos cada uno de nosotros. La obra del pastor eres tú. Somos cada uno de nosotros. Una iglesia que no ama a su pastor se está haciendo un mal a sí misma. Su obra somos cada uno de nosotros. Es similar como lo dice Efesios 5:28, dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y el que no ama a su mujer, no se está amando a sí mismo. De la misma manera, el que ama a su pastor se está amando a sí mismo. Y si no lo estamos haciendo, nos estamos dañando, perjudicando a nosotros mismos. Por eso, estos son un par de consejos para nosotros en esta tarde. Dejemos de ser el problema de la iglesia y comencemos a ser la solución de la iglesia.
Dejemos de ser el problema y comencemos a ser la solución. Deja de ser el que está haciendo problemas en tu iglesia y sé una bendición para ella. Es cierto que tu pastor, como cualquier otro hombre, puede cometer errores, y también lo mencionó nuestro hermano Andrés hoy en la mañana. De hecho, es importante que estemos conscientes de eso. No pensemos que por ser pastores no les está permitido o no se van a equivocar, no van a cometer errores. Esto es algo que va a suceder. Es importante que estemos conscientes que nuestros pastores, como cualquiera de nosotros, están expuestos a la misma clase y cantidad de tentaciones que nosotros, incluso otras más fuertes, pues el diablo no descansa y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es importante, como nos decía nuestro hermano Andrés en la mañana, orar por nuestro pastor, orar por sus necesidades, orar porque la palabra de Dios que se predica sea lo que Dios quiere que escuche su iglesia. Todo eso es importante. Orar por su familia, por sus hijos, por su esposa, por sus necesidades. Sin embargo, retomando el tema de los errores que un pastor pudiera llegar a cometer, sin embargo, no importa cuántos errores el siervo de Dios cometa, la palabra de Dios nos insta a reconocerlo y tenerlo en mucha estima. Habrá otros medios, otros mecanismos, ¿no? Ya cuando sea alguna cuestión más grave, de otra índole, hay otros mecanismos, hay que hablar con el consistorio, hablar con los ancianos, pero no es el caso, ¿verdad? Siempre debemos de tener a nuestro pastor en mucha estima. Ora por él, por su esposa, por sus hijos. Si el diablo anda detrás de los jóvenes, anda mucho más detrás de los hijos del pastor, en caso de ya cuando tengamos, si tenemos algún pastor con hijos, ¿verdad? De cierta edad, es importante que oremos por él. No seas un lengua larga, que no sea para nosotros hablar fácilmente acerca del pastor o de los errores que él comete. Si no oras por tu pastor y por su familia, no tienes ningún derecho a andar abriendo la boca y opinar nada. Solo hablas y no doblas rodilla por él y por su familia. Tampoco permitamos, si está en nuestras manos y escuchamos a otros hermanos de la iglesia, familiares quizá, hablar mal acerca de nuestro pastor, o que lo critiquen, o que no estén de acuerdo quizá en la forma en la que se conduce, o en algún tema que predicó, o alguna posición que tiene con respecto a algo en específico, ya sea justa o injustamente, sino que dejemos claro y seamos nosotros, es nuestro deber también comunicarlo y expresarlo de esta manera, dejar claro que el pastor es un siervo de Dios a quien Dios ha encomendado una gran responsabilidad y le ha puesto por autoridad sobre su iglesia, y que por lo tanto no debemos de criticarlo ni hablar mal de él. Bien, concluimos con esto nuestra reflexión de esta tarde. La Biblia nos exhorta a reconocer a nuestros pastores como siervos suyos, a quienes el Señor ha puesto por autoridad sobre nosotros, y a tenerlos en mucha estima. Esto redituará en un ambiente sano y de paz en su iglesia. Que el Señor les bendiga.